un veterano, un jefe nuevo, una indemnización de $200,000 y un departamento que se fue al carajo en 4 semanas. Vale, esta sí merece contarse. Mi jefe nuevo quiso borrar mi puesto para meter a su amiguito. No revisó cuánto costaba echarme. Le salió por $200,000. Y después se quedó mirando cómo todo su departamento se incendiaba solo, como si el fuego hubiera aparecido por arte de magia. Me llamo Cole. Ahora tengo 49. Pasé 25 años en la misma empresa. Un cuarto de siglo. Yo conocía cada contrato, cada proveedor, cada sistema, cada trampa escondida en letra pequeña. El niñato quería jugar a reorganizar la empresa como si fueran fichitas de colores. Yo solo dije vale. Y le dejé descubrir por las malas qué pasa cuando quitas el tornillo que estaba sujetando toda la máquina. Hace 25 años, Entré con 24 como asistente junior de compras, corbata todos los días porque aún creía en esas chorradas de oficina. La tiré al tercer año cuando entendí que a nadie le importaba la corbata mientras el edificio siguiera en pie. Fui subiendo sin humo, sin discursos de gurú, sin milagritos de LinkedIn. Asistente, coordinador, gerente y al final gerente de contratos tecnológicos y proveedores. Título aburrido, sí. Trabajo aburrido también, pero de ese aburrido que mantiene encendida la luz, funcionando el correo, renovada la nube y callados a los proveedores. Cuando lo aburrido funciona, nadie lo ve. Cuando falla, huele a cable quemado y a pánico. durante años, Mi trabajo era ser el pegamento entre la empresa y todo lo externo que la mantenía viva. Licencias de software, hardware, servicios en la nube, soporte gestionado, telecomunicaciones, auditorías de seguridad, todo pasaba por mí. Si el servidor de correo se moría a las 2 de la mañana, el teléfono sonaba para mí, no para un iluminado con un PowerPoint. Yo llamaba a la línea de emergencia del proveedor y me contestaban, porque el comercial tenía mi número personal y sabía que lo había ayudado a cumplir cuotas 6 años seguidos. Si finanzas se ponía histérica con el coste del almacenamiento en la nube, yo me sentaba enfrente del proveedor sabiendo exactamente dónde tenía el margen porque llevaba 8 años registrando cada cambio de precio. Si algún jefe volvía de una conferencia enamorado del software milagroso de moda, yo revisaba si ya teníamos algo igual. 9 de cada 10 veces sí, ya lo teníamos, solo que nadie más tenía idea. cuando la empresa ya dependía de eso sin admitirlo. Había más de 140 contratos activos cuando me fui. Yo podía decirte de memoria la fecha de renovación, el contacto clave, el historial de negociación y la cláusula trampa de cada uno. No de una base de datos, de memoria. Para el año 15 yo era el único que veía el mapa completo. Sabía qué contratos se renovaban solos y cuáles no. Sabía qué proveedores nos daban precios preferentes por relaciones cultivadas durante una década. Sabía que el contrato de telecomunicaciones tenía, escondida en la página 47 como rata detrás del archivador, una cláusula que nos ahorraba $90,000 al año si renovábamos antes de marzo. Yo era el único que lo recordaba. 10 años seguidos, $900,000 salvados solo por mirar el calendario en el mes correcto. Así de cutre, así de bestia. Bueno, pero eso tampoco suena tan complejo. Claro. Entonces recítame una sola fecha de renovación, máquina. Y no era solo eso. También sabía dónde estaban enterrados los cadáveres. ¿Qué proveedor nos había cobrado de más en 2014 y aún nos debía un crédito? ¿Qué licencia estaba técnicamente vencida, pero el proveedor ni se había enterado y eso nos ahorraba 12,000 al año? Sí, ya sé. Ética corporativa. Venga, no me hagas reír. Arriba no le importaba a nadie. También sabía que auditoría de seguridad había marcado una vulnerabilidad que tecnología dejó pudrirse 3 años como si nada. Todo eso estaba en mi cabeza o en mi sistema personal. Hojas de cálculo, notas, mapas de relación, 20 años de remiendos inteligentes montados por mi cuenta en mi portátil. En casa, Estabas más casado con esa empresa que conmigo, y los dos lo sabíamos. Laura no lo decía para hacer gracia, era verdad. Me perdí aniversarios, trabajé fines de semana, contesté llamadas durante vacaciones, las pocas que conseguimos. Yo no era uno de esos payasos que dicen estar apasionados por transformar industrias. No, solo era bueno en mi trabajo. Y cuando eres bueno en algo durante mucho tiempo, la lealtad se te pega a los huesos. La empresa no era emocionante, era mía, mi territorio, mis relaciones, mis sistemas. Nunca esperé una estatua por eso, pero tampoco esperaba el numerito que vino después. hace 18 meses, Cambió la cúpula. Nuevo director general, gente nueva, lo típico, la mayoría normales. Mi nuevo jefe directo, no. Lo llamaré Drew. 35 años, máster en administración de esos que suenan caros y luego abres la boca y sale aire. Tenía esa vibra de tipo que se leyó todos los libros de negocios desde 2020 y ahora quería meterlos a martillazos en la vida real, todos a la vez, aunque no encajaran ni con calzador. Había que modernizar la estructura y alinear capacidades. Traducción, meter a los tuyos y venderlo como estrategia. ¡Qué sorpresa!
En su primera semana, Drew programó reuniones de alineación con todo el equipo. Cuando me tocó a mí, pasó 40 minutos preguntándome por indicadores, entregables y mi propuesta de valor para la organización. Lo soltó así, con voz de consultor recién laminado. Yo le dije que gestionaba contratos y relaciones con proveedores. Él asintió, escribió algo en su libreta y te juro que no hacía falta ser adivino para ver que me había puesto etiqueta de fósil. Solo quería entender mejor tu función. Llevabas 3 meses y ya querías echarme. Entender, lo que se dice entender no era lo tuyo. Los meses siguientes. Drew empezó a mover fichas. Se trajo a 2 amigos de su empresa anterior, uno como especialista de transformación digital. Nadie supo explicar qué demonios significaba eso sin usar humo y flechas en una diapositiva. El otro como analista de compras estratégicas. Los 2 más jóvenes que yo por más de 15 años. Los 2 cobrando más que yo. Y los 2 con menos idea del tema que un influencer opinando de un contrato SaaS. Nosotros veníamos a optimizar el ecosistema de proveedores. Tú no optimizabas ni una lista de la compra, crack. Había que profesionalizar el área. Así, sí, mucho verbo bonito. ¿Cero neuronas útiles? Recuerdo la reunión exacta donde todo quedó clarísimo. Drew convocó una sesión de visión del departamento. Ya el nombre daba sarpullido. Proyectó una presentación llena de palabras de bingo corporativo. Sinergia, compras ágiles, optimización del ecosistema de proveedores, puro cartón pintado. Luego pidió que cada uno compartiera su métrica estrella. Cuando me tocó, dije la verdad sin confeti. Me aseguro de que la empresa no tire dinero en contratos de proveedores. ¿Puedes ser más específico sobre cómo eso se alinea con nuestros pilares de transformación? Te lo pongo mascado. $90,000 al año por recordar una cláusula. ¿Te llega o te hago dibujitos? Se quedó mirándome 4 segundos. 4. Esa pausa donde el mediocre intenta decidir si lo han dejado en ridículo o si puede fingir que no. Y pasó al siguiente. Ahí empecé a oler la jugada entera. Después de esa reunión, Drew dejó de invitarme a la sincronización semanal de liderazgo. Empezó a meter a sus amiguitos en correos que antes iban solo para mí, reprogramó nuestras reuniones individuales 3 veces seguidas y luego dejó de convocarlas. Ni discusión, ni aviso, ni valentía. Lo de siempre. No te despiden, te van borrando del organigrama a pellizcos hasta que te canses y te vayas tú. Pero yo ya conocía esa jugada. Había visto 3 rondas de despidos, 2 fusiones y hasta un director general salir escoltado por seguridad por fraude en gastos. Ya sabía cómo funcionaba ese circo. El que dimite se va con las manos vacías. Al que empujan, le cae paquete de salida. Y al que empujan mientras sostiene en la cabeza media memoria de la empresa, a ese le sale cara la bromita. Así que no dimití, no les regalé ni ese gusto. Nadie te estaba empujando. Estás dramatizando. No, vale. Entonces mis tareas se evaporaron solas. Qué fenómeno. Drew empezó a quitarme trabajo, reasignó contratos a sus amigos, me dijo que me centrara en cerrar temas actuales y evitara asumir nada nuevo. Manual clásico para vaciar un puesto sin mancharse las manos. Si te han querido gestionar hacia la salida, te suena, no te echan. Te van rodeando de silencio, te cortan el aire y esperan que te largues tú. Pues no, yo seguía haciendo mi trabajo, gestionando contratos, ahorrando dinero, manteniendo relaciones. Pero también empecé a hacer algo mucho más útil, guardar pruebas. Desde ese momento, documenté todo. Cada correo donde Drew desviaba trabajo lejos de mí, cada reunión de la que me dejaban fuera, cada contrato que sus amigos tocaban y dejaban torcido. Guardé carpeta física y carpeta digital, fechas, nombres, detalles, contexto. No porque ya estuviera montando una demanda, todavía no, sino porque en una empresa cuando empieza el teatro, gana el que lleva recibos y no el que mejor pone cara de ofendido. Eso suena bastante paranoico. No, campeón. Eso se llama memoria. Paranoia es creer que puedes reemplazar 25 años con 2 coleguitas. También había que repartir conocimiento, no depender de una sola persona. Qué bonito te quedó. Entonces explícame por qué me quitasteis trabajo antes de aprenderlo. Exacto. Ese era el truco. No querían repartir conocimiento, querían arrancarlo de mi mesa y dárselo a gente que no sabía ni por dónde cogerlo, y encima con esa cara de superioridad falsa, como si yo fuera el problema por existir demasiado tiempo y conocer demasiado bien el terreno. Drew tenía un talento especial para eso, hablarte como si fueras un abuelo confundido y al mismo tiempo copiar en sus presentaciones todo lo que no entendía de tu trabajo. Estabas desactualizado. Nosotros solo intentábamos mover la organización al futuro. ¿Al futuro? Ni distinguíais SaaS de un sándwich, pero sí, claro, muy futuristas.
Ahí fue cuando hice la otra parte de la jugada. Empecé a buscar trabajo en silencio. Actualicé mi currículum por primera vez en 15 años. Y vaya espectáculo. Me quedé un sábado entero en la mesa de la cocina mirando una página en blanco, intentando traducir al lenguaje de currículum algo que en realidad era más simple y más sucio. Yo sabía dónde estaban los cuerpos, quién debía qué cláusula te salvaba, qué proveedor te mentía y a quién llamar para que el problema no te explotara en la cara. Sábado por la tarde. Deja de escribir como si fueras un mueble viejo. Pon lo que hiciste de verdad. Laura se sentó a mi lado, leyó lo que llevaba y empezó a desmontarme la falsa modestia a martillazos. Me hizo cuantificar todo: dinero ahorrado, contratos gestionados, relaciones mantenidas, riesgos evitados, renovaciones ganadas. Lo que yo llamaba hacer mi trabajo empezó a aparecer negro sobre blanco, lo que realmente era: media empresa cosida por dentro con hilo invisible. Y no, sé dónde están enterrados los cadáveres de proveedores, no iba en el currículum, por mucho que te hiciera ilusión. Al final, el domingo por la noche, mi currículum tenía 3 páginas y aún tuve que recortarlo. Lo envié a una reclutadora especializada en compras y gestión contractual, sin drama, sin post motivacional, sin hacer ruido, solo clic y enviado, porque a esas alturas ya había entendido algo muy simple. Drew creía que me estaba vaciando el puesto para echarme barato. Lo que en realidad estaba haciendo era inflar mi salida, dejar pruebas por todas partes y preparar su propio funeral profesional. 2 ofertas mejores, una reunión con recursos humanos y un jefe tan listo que se disparó en el pie con mi contrato. La reclutadora me devolvió la llamada en menos de 2 horas. Ni siquiera me dio tiempo a pensar, bueno, ya veremos. Me dijo que mi experiencia era exactamente lo que buscaban 3 clientes suyos. 3. En menos de 3 semanas yo ya tenía 2 ofertas serias encima de la mesa. Las 2 pagaban más que mi sueldo actual. Las 2 venían con mejores beneficios. Una hasta traía bono de firma. Yo, sinceramente, pensaba que los bonos de firma eran cosa de deportistas o de ejecutivos que salen en revistas sonriendo con dientes prestados. Acepté la mejor de las 2. Pero no dije nada en la empresa. Todavía no. Quería ver qué hacía Drew primero. Si me dejaba salir en paz, me iba con un aviso razonable y ya. Si intentaba empujarme fuera, bueno, para eso había pasado semanas guardando correos, fechas y pequeñas joyitas de estupidez corporativa. No estabas esperando un milagro. Estabas esperando que el idiota se delatara solo. Exacto. Y mientras tanto yo hacía lo que hace cualquiera que ya tiene un pie fuera pero todavía siente algo raro en el pecho. Laura me preguntó una noche si estaba bien. Le dije que sí. Ella me miró un segundo y me soltó. Llevas 3 semanas revisando el correo a medianoche. Y tenía razón. No era miedo a quedarme sin trabajo. Eso ya no. Era otra cosa. 25 años pesan. Esa empresa había sido mi única casa profesional. Salir, incluso empujado, no se siente como cambiar de oficina. Se siente como pasar por delante de la casa donde creciste y ver a unos imbéciles arrancando el jardín porque les molesta la sombra. 2 días después. Drew por fin movió ficha. Me llamó a una reunión con recursos humanos. Sala de conferencias con ventanal. Muy limpia, muy pulida, muy vamos a fingir que esto no es una puñalada. Hasta la vista parecía elegida a propósito, como si el cristal fuera parte del teatro. Drew se sentó enfrente de mí, espalda recta, voz de consultor barato, y soltó que, tras una revisión exhaustiva de las necesidades del departamento, mi puesto se consideraba redundante y la empresa avanzaría en una dirección estratégica distinta. Lo dijo tan tieso que casi podía oír el eco de sus ensayos frente al espejo. Entiendo que esto pueda resultarte emocional, Cole, pero es una decisión organizativa. Emocional no, carísima, ya verás. Recursos humanos me pasó la carpeta, condiciones de salida, plazos de transición, todo bonito, todo ordenado, todo empaquetado para que parezca profesional cuando en realidad solo es cobardía con membrete. Y ahí, en cuanto vi las cifras base, entendí que Drew no había leído una sola línea importante de mi contrato, ni una. Yo llevaba 25 años allí. Bajo esas condiciones antiguas, heredadas de antes de 2 cambios de director general, la indemnización se calculaba con 1 mes de sueldo por cada año trabajado. Súmale beneficios, súmale vacaciones sin usar. Yo tenía 8 semanas acumuladas porque casi nunca descansaba. Y encima había un puente de pensión para empleados de más de 45 años con más de 20 años de antigüedad. Recursos humanos sí conocía ese punto. Drew, no. Ya, el chaval quería jugar a gerente de contratos sin haber leído el maldito contrato. No confundas antigüedad con indispensabilidad. No, no la confundo. Tú confundiste soberbia con competencia. La cifra total quedaba apenas por encima de los $200,000. Vi la cara de la mujer de recursos humanos cuando deslizó la carpeta hacia mí. Ella ya había hecho las cuentas. Ella sabía perfectamente el agujero que se iba a abrir. Drew seguía sonriendo, como si todavía creyera que esto era una victoria limpia, como si acabara de sacar a un mueble viejo y no a la persona que conocía las tripas del edificio. En la misma sala.
Yo cogí la carpeta, hojeé un par de páginas con calma y dije que quería revisarlo con mi abogado antes de firmar. Ahí la sonrisa de Drew titubeó, solo un poco. Lo justo para que yo supiera que el tipo ya estaba sintiendo el suelo moverse bajo los zapatos. Entonces solté la segunda parte. Le dije que también aceptaba la nueva posición que me habían ofrecido la semana anterior, así que mi último día sería en 2 semanas de todos modos, pero que, como habían declarado mi puesto redundante, por supuesto tomaría el paquete de salida correspondiente. Bueno, eso deberíamos hablarlo con más detalle. ¿Hablar que las matemáticas te salieron en modo beta? La sangre se le fue de la cara. No de golpe, más bien como ver una fuga lenta vaciando un depósito. Primero confusión, luego cálculo, luego ese terror seco de quien por fin entiende que acaba de firmar una estupidez con presupuesto ajeno. Miró la carpeta, buscó la página de la cifra, la leyó una vez, luego otra, y otra vez levantó la vista hacia mí como si yo hubiera cambiado el número con magia negra. Esto no puede ser correcto. Habrá que revisar la interpretación. Claro, campeón. El contrato está mal porque tú no lo leíste. Muy sólido todo. Ahí estaba la belleza del momento. El hombre que quería echar al gerente de contratos estaba intentando discutir el coste de una cláusula contractual que jamás se molestó en revisar. Yo le dije muy tranquilo que no veía nada que discutir. Él había declarado el puesto redundante. Ese era el coste de su propia decisión. Todo figuraba en mi contrato laboral, el mismo que aparentemente le dio pereza leer antes de jugar a reestructurar vidas ajenas como si fueran casillas en una hoja de cálculo. Nadie podía prever todos los escenarios. Esto es bastante excepcional. Excepcional, ¿no? Paren, pone negro sobre blanco, pero claro, leer da alergia. La mujer de recursos humanos no hizo un gesto, ni uno. Profesional hasta el hueso. Pero por cómo recogió los papeles, por ese silencio tan medido, yo supe que ella había intentado advertirle. La carpeta no la sorprendió, el numerito no la sorprendió. Lo único sorprendente allí era ver a Drew descubriendo que las decisiones cuestan dinero cuando se toman con el ego en vez de con el cerebro. Ese es el problema con tipos como él. No preguntan, anuncian, y luego ponen cara de atropellados cuando el anuncio trae factura. Estás leyendo demasiado en la situación. Y tú leíste demasiado poco, por eso estás como estás. 10 minutos después. Les estreché la mano a ambos, salí de la sala, bajé en ascensor al vestíbulo, saludé a Raymond y seguí andando hasta el coche con una calma rarísima, casi ligera. Llamé a Laura desde el aparcamiento, contestó al primer tono. Estaba esperando, le conté todo. Se quedó callada un segundo y me dijo, ¿200,000? Le dije que sí, y entonces soltó una frase que me cayó encima mejor que cualquier discurso. Cole, estoy orgullosa de ti, ahora ven a casa, estoy haciendo estofado. Aquella cena fue la mejor que había probado en 25 años. No porque la carne tuviera magia, sino porque por primera vez en mucho tiempo no estaba masticando estrés con cada bocado. Llegaste con cara de hombre, que por fin se había sacado una piedra del pecho. Sí, porque la reunión que Drew había preparado para rebajarme terminó pagándome la salida y regalándome un trabajo mejor. Él creía que estaba despidiendo al conserje. No, estaba echando al arquitecto, y encima el arquitecto ya tenía otra obra esperándolo. Las 2 últimas semanas. Ahí empezó otra clase de comedia. Drew intentó que documentara mis procesos antes de irme. Yo le entregué un resumen de 5 páginas. 5, lo básico. ¿Qué proveedores teníamos? ¿Qué fechas de renovación existían? ¿Cómo entrar al portal de compras? ¿Dónde estaban las carpetas compartidas? ¿La superficie? Lo suficiente para que alguien competente arrancara sin estrellarse el primer día. Lo que no puse fue lo que hacía que todo eso funcionara de verdad. No puse las relaciones, no puse los acuerdos de mano, no puse qué representante te cogía el teléfono a las 9 de la noche porque llevabas 15 años ayudándolo a llegar a cuota, no puse qué contrato tenía una rendija útil y cuál era un muro de hormigón, no puse la memoria de cada negociación, de cada concesión, de cada favor dado y de cada favor pendiente. Eso no estaba en documentos. Estaba en mí y yo me iba. Así que admites que retuviste conocimiento crítico. No, payaso, admito que me pediste un mapa y no mi cerebro en tarro. Y además, seamos serios, nadie me pidió más, nadie. Drew no se sentó conmigo ni una sola vez en esas 2 semanas para aprender el puesto, ni una. Estaba demasiado ocupado sentando a su amiguito en mi silla. El analista de compras estratégicas iba a convertirse en gerente de contratos tecnológicos sin haber gestionado contratos reales. Drew le dijo a Recursos Humanos que la transición sería fluida. Fluida. Me enteré de que Recursos Humanos lo miró largo rato sin decir nada. Ese silencio en una oficina vale por un acta notarial. La función podía simplificarse. La dependencia histórica era parte del problema. Qué bonito. Simplificarse. O sea, romperlo y llamarlo innovación. Muy de vende humo.
Lo más fuerte es que durante esas 2 semanas siguió sin acercarse, ni una reunión para entender proveedores clave, ni una pregunta seria sobre cláusulas sensibles, ni una sola conversación sobre por qué algunos contratos parecían simples en pantalla, pero eran minas antipersonas y tocabas una coma sin saber el historial detrás. Nada. Él ya había decidido que el trabajo era fácil, y cuando un mediocre decide que algo es fácil, no está analizando la tarea, está confesando que no la entiende. Tampoco había que dramatizar. Al final solo eran contratos. Sí, solo contratos. Igualito que decir solo frenos cuando te desmontan el coche. Durante esa misma despedida, Unos cuantos veteranos fueron pasando por mi mesa. Patricia de contabilidad, gente de mantenimiento, la recepción con su bol de caramelos del lunes, personas que no necesitaban un organigrama para saber quién sostenía qué, la gente que de verdad mantiene un sitio en marcha se reconoce a simple vista. Patricia se acercó con esa cara suya de haber visto demasiadas tonterías durante demasiados años. No venía a consolarme, venía a confirmar algo. Esto se va a caer a pedazos sin ti. Le dije que eso sonaba duro. No es dureza, es matemática. Y ahí estaba todo resumido, no resentimiento, no melodrama, matemática, había una lógica simple, quitas a quien sostiene 140 contratos, no entiendes ni uno, metes a un amigo sin experiencia y finges que la curva de aprendizaje se resuelve con optimismo. Resultado, catástrofe con corbata. viernes, último día. Limpié mi escritorio y tardé menos de lo que cualquiera pensaría. 25 años cabían en una sola caja de cartón. Unas fotos de Laura y de los chicos, una taza con el gerente de contratos más normalito del mundo, regalo del equipo de hacía años, unos libros ya medio desfasados y ya, nada más. No tenía selva de suculentas, no tenía mural de frases de liderazgo, no tenía un santuario de selfies corporativos. Yo iba allí a trabajar, no a montar una exposición sobre mi marca personal. Qué vida tan gris. Ni siquiera hiciste del sitio algo tuyo. Claro, lo hice funcionar, que es justo lo que tú no vas a saber hacer. El guardia de seguridad me acompañó a la salida. Procedimiento estándar, me dijo. Señor Cole, lo voy a extrañar. Es la única persona de este edificio que se aprendió mi nombre. Su nombre era Raymond. Siempre fue Raymond. Yo siempre lo llamé Raymond. Me sostuvo la puerta. Caminé hasta el coche. Plaza B47. La misma plaza durante 25 años. Me senté dentro unos 10 minutos. No lloré. No soy de llorar, pero me quedé quieto, dejando que el golpe bajara al cuerpo. No sonó como una explosión. Sonó como un clic. Y ya. Se acabó. El lunes siguiente. Empecé en la nueva empresa, otro sector, mismo tipo de trabajo. Mi nuevo jefe, Garrett, se sentó conmigo el primer día y dijo, he leído tu currículum, llevaste tú solo 140 contratos durante 25 años. No voy a fingir que entiendo cómo lo hiciste. Hazlo aquí y dime si necesitas algo. Eso fue todo, sin reuniones de alineación, sin sesiones de visión, sin pilares de transformación. Solo trabajo, trabajo de verdad. Casi se me escapó una lágrima, casi. Después de meses tragando humo, oír a un jefe hablar como una persona normal parecía ciencia ficción. Qué miserable tiene que haber sido el otro para que la normalidad te pareciera lujo. Bastante. Y mientras yo aterrizaba en un lugar sano, en la vieja empresa tardaron exactamente 4 semanas en empezar a desmoronarse. Lo sé porque Patricia me escribía. Al principio se sentía culpable, como si estuviera cotilleando. Le dije que no, que eso no era cotilleo. Era documentación de un accidente en cámara lenta. Primera semana. Primer ostión. El amiguito de Drew dejó pasar la renovación de telecomunicaciones. Y con esa sola frase ya casi se cuenta la escena entera. ¿Recordáis la cláusula enterrada en la página 47? La que ahorraba $90,000 al año si renovabas antes de marzo. Pues voló. El contrato se autorrenovó a tarifa completa. $90,000, ¡pum!, al desagüe. Ni sabotaje, ni conspiración, ni mala suerte. Solo un calendario ignorado por gente demasiado ocupada haciéndose la inteligente. Cuando llegó la factura, la cara de Drew era la de uno que sale del restaurante y se acuerda de que dejó la cartera dentro. Después del cierre, Patricia me contó que Drew llamó al proveedor intentando aplicar la cláusula con efecto retroactivo. Retroactivo, como si las fechas fueran sugerencias y no condiciones. Como si el mundo se doblara porque él pusiera voz de gerente ofendido. Era razonable pedir una excepción. Cualquiera habría intentado negociarlo. Sí, claro. Llegas tarde, haces puchero y ahora el contrato te abraza. Muy Disney todo. Lo mejor fue que el proveedor no se movió ni un centímetro. Y yo ya sabía que no lo haría, porque esa cláusula funcionaba justo por una razón. Había que llegar antes, no después. Lo sabía cualquiera que hubiera leído la página 47, o cualquiera que hubiera tenido la humildad de preguntarle al tipo que llevaba 10 años renovándola a tiempo, pero no. Drew prefirió echarme, pagarme una fortuna y luego llamar llorando por una rebaja que ya estaba muerta. Y eso, sinceramente, fue apenas la primera factura de su estupidez.
4 semanas, $500,000 en pérdidas y un jefe descubriendo que redundante no significaba barato. La cosa no se cayó de golpe, se fue pudriendo por capas y eso casi lo hizo más bonito. Primero telecomunicaciones, luego licencias, luego respaldos, luego impresión, luego seguridad. Semana a semana, factura a factura, humillación por humillación. Patricia me lo iba contando por mensajes, casi con culpa. Yo le dije que no era cotilleo, era el parte médico de un paciente al que el cirujano había abierto sin saber anatomía. Y el cirujano encima iba dando charlas de liderazgo. Imagínate el nivel. Empezó con Dale, el representante del proveedor de telecomunicaciones. 11 años trabajando conmigo. 11. El amigo de Drew intentó rescatar la cláusula de la página 47, la del descuento gordo si renovabas antes de marzo. Dale lo paró en seco, dijo que esa cláusula la había negociado Cole personalmente, que no se trasladaba a una dirección nueva sin renegociación. Luego ofreció renegociar, sí, pero a tarifas de mercado actuales, más altas. Drew dijo que no, la empresa se comió los $90,000 enteros, y ahí ya quedó claro que no habían despedido un puesto, habían despedido una relación. Eso fue un proveedor aprovechado, un robo elegante, vaya. Sí, claro, la culpa era de Dale, de la cláusula y del calendario, menos de vosotros, qué casualidad. No era robo, era contexto, era confianza, era 11 años de trabajo fino convertido en descuento real. Lo gracioso es que Dale no hizo nada raro, hizo exactamente lo que cualquiera haría cuando el tipo que negoció contigo desaparece y lo sustituyen por un becario con corbata de ambición y cerebro de salvapantallas. Nadie podía prever una reacción tan hostil del proveedor. Hostil nombre literal. Te dijo, eso lo cerró Cole. Es español básico, no sánscrito. Semana 2. Luego vino la auditoría de licencias de software. Eso no era un rayo caído del cielo. Pasaba cada cierto tiempo, siempre. Y yo la llevaba porque sabía qué licencias estaban asignadas, cuáles estaban activas y cuáles estaban, digamos, repartidas con imaginación corporativa. El truco no era correr cuando llegaba el aviso. El truco era llevar el archivo limpio antes. Yo actualizaba cada trimestre el expediente de auditoría. Claves, usuarios, instalaciones, bajas, cambios de departamento. 4 horas cada 3 meses. No era una proeza. Era disciplina. Era hacer el maldito trabajo. Ese tipo de dependencia en hábitos manuales es justo lo que queríamos superar. Sí, campeón. Lo superasteis tanto que os cayó una multa de 6 cifras. Innovación pura. Cuando llegó el aviso, el sustituto miró el archivo que yo había dejado. Estaba impecable, hasta mi último día. A partir de ahí, nada. 6 semanas sin registrar cambios, instalaciones nuevas, sin anotar, usuarios desactivados sin cerrar, traslados de departamento sin ajustar. El auditor encontró 18 instalaciones sin licencia. 18. La penalización estimada pasaba de los $100,000 y ahí es donde uno se ríe por no tirarse por la ventana, porque eso se habría evitado con 4 horas cada 3 meses. 4. No era magia. Era no ser un vago con delirios de transformador. Bueno, también heredamos un sistema bastante opaco. Opaco, dice, te dejé el archivo al día, lo dejasteis pudrir 6 semanas. Eso no es opacidad, es dejadez premium. Y lo peor es que encima intentaron hacerse los sorprendidos, como si una auditoría periódica fuera una emboscada, como si el software hubiera parido 18 instalaciones ilegales por generación espontánea. No, hombre, no. Eso no fue mala suerte, eso fue no tocar el timón y luego llorar porque el barco giró solo. Semana 3. En la tercera semana caducaron 3 contratos de proveedores sin renovar porque el nuevo ni sabía que existían. Uno de ellos era el servicio de copias de seguridad gestionadas. El respaldo dejó de correr un martes. Nadie se dio cuenta hasta el viernes. 3 días completos sin backup. 3 días Patricia me escribió eso y yo me quedé mirando el móvil como quien lee una noticia de accidente en una carretera por la que pasó toda la vida. El director de tecnología perdió los papeles, y no poquito. Normal, porque una cosa es un error, otra es dejar 3 días de datos en el aire porque el talento estratégico no sabía ni qué contratos tenía sobre la mesa. Ese es el tipo de fallo que no huele a novato, huele a reemplazo puesto a dedo. Nadie nos explicó que ese contrato era tan crítico. Ahí está la joya. Os pusieron a llevar contratos, vuestro trabajo era saber qué era crítico, pero no, mejor jugar al PowerPoint. Y todavía quedaba la mejor. Patricia me contó que a mitad de esa tercera semana hubo un griterío en la planta ejecutiva por un contrato de impresión. Alguien del equipo de Drew renovó el servicio sin leer las condiciones, sin leerlas. El mismo contrato que yo había pasado 3 años bajando de 42 centavos por página a 18, pues el sistema autocompletó la tarifa original porque el nuevo no sabía que la tarifa negociada estaba asociada a mi historial y a la relación que yo había construido. Resultado: 5 años atrapados pagando más del doble en una empresa de 2,000 empleados que imprime papel como si todavía viviera en 2006. Hice la cuenta, unos $60,000 extra al año, 5 años, 300,000 por no leer.
300,000 en papel. El director financiero, según me contaron, lanzó una grapadora. Yo no estaba allí para verlo y qué pena porque habría pagado entrada. Ahí Drew ya no estaba gestionando un departamento, estaba haciendo speedrun de ruina presupuestaria. Eso es una simplificación interesada. Había factores externos. Sí, claro. Factor externo número 1, abrir el contrato con los ojos cerrados. Semana 4. La cuarta semana terminó de rematarlo. El proveedor de auditorías de seguridad, con el que yo llevaba 12 años tratando en persona, se negó a seguir con el reemplazo de Drew. La frase que me llegó fue casi arte. Nuestra relación era con Cole, no con su empresa, y no era postureo, era literal. Yo les había conseguido tarifas preferentes porque había confianza mutua, historial limpio y palabra cumplida. Sin eso, pasaban a tarifa estándar, 4 veces más alta. Encontrar un sustituto decente al mismo precio llevó 3 meses. Mientras tanto, Drew tuvo que traer una consultora de emergencia, $320 la hora. Eso demuestra lo insano que era depender de acuerdos personales. No, figura, demuestra que las personas importan. Qué shock, ¿eh? Igual en tu máster no llegasteis a ese capítulo. Y aquí es donde la aritmética se pone obscena. Mi indemnización, 200,000, la cláusula de telecomunicaciones perdida, 90,000 al año. La penalización por licencias, más de 100,000. El contrato de impresión, 60,000 al año durante 5 años. La consultora de seguridad, 320 la hora, unas 30 horas por semana. 3 contratos vencidos obligando a renegociar a la carrera. Según Patricia, siendo conservadores, el departamento iba más de $400,000 por debajo en ese trimestre. Si sumabas consultores, parches y sangrías ocultas, más cerca de 500,000. Conservadora fui, muy conservadora. $500,000 para ahorrarse mi sueldo de 78,000. Ahí ya ni siquiera era mal cálculo. Era idiotez con presupuesto. Estás magnificando tu impacto. Eso también dice bastante de tu ego. Venga, dilo entero. ¿Tu teoría es que $500,000 apareció porque yo tengo mucha autoestima? Qué guión más cutre. Lo de la consultora era de traca. Mandaron a 2 chavales más jóvenes que yo, cobrando 320 la hora cada uno. 640 por hora entre los dos. 2 meses allí. Y según lo que me llegó, habían estabilizado como un 60% de las relaciones con proveedores. 60. Yo llevaba eso solo, respondiendo correos, negociando renovaciones y aún tenía tiempo para charlar con Raymond sobre sus nietos. Pagaron una fortuna por una copia borrosa y encima la copia funcionaba peor. Lo más gracioso es que ni así les dio vergüenza. No, porque el orgullo corporativo es una cosa preciosa. Se puede estar ardiendo y aún así seguir diciendo la transición va bien. De hecho, me llegó por el pasillo de los rumores que el director financiero sentó a Drew unas 6 semanas después de mi salida y le hizo la pregunta correcta. ¿Calculaste el coste total de perder a Cole antes de tomar esta decisión? Drew, al parecer, respondió que el puesto era redundante, y el director financiero le soltó. Ese puesto generó $900,000 en ahorro en la última década. ¿Qué parte de eso te parece redundante? Toma ya. Te imaginas la sala, el silencio, el sudor, la cara de Excel roto. Esta conversación está exageradísima. La gente adora adornar rumores. Sí, igual que adornaron la factura de impresión, la multa de licencias y la grapadora voladora. Todo ficción, claro. Y hubo otra joyita. El proveedor de auditorías de seguridad le mandó a Drew un correo educadísimo explicando que la tarifa preferente dependía de la relación personal conmigo, de la confianza y del historial de cumplimiento que yo había sostenido durante 12 años. Sin eso, aplicaban precio estándar, 4 veces más alto. ¿Y qué hizo Drew? Reenviar el correo al director financiero con el asunto proveedor abusivo. Eso me lo contaron y yo tuve que dejar el móvil en la mesa para reírme tranquilo. El director financiero respondió algo tan simple que duele. Eso no es abuso. Eso pasa cuando despides al hombre que negoció el descuento. El mercado cambió. No todo gira en torno a una sola persona. El mercado cambió, sí. Justo el día que me echaste. Qué timing tan mágico. Seguro fue Mercurio retrógrado. 3 meses después. Yo, mientras tanto, llevaba 3 meses en mi nuevo trabajo. Mejor salario, mejor equipo, mejor jefe. Garrett me escribió al final del primer mes. Ya nos has ahorrado $40,000 renegociando el almacenamiento en la nube. A este ritmo te pagas solo antes de junio. Eso me sentó bien. No por venganza, por algo más raro, por reconocimiento. Esa cosa tan básica que parece ciencia ficción cuando vienes de años donde solo te veían cuando podían usarte o apartarte. Con parte de la indemnización pagué la hipoteca. 19 años con ella encima. Cuando le enseñé a Laura el saldo en cero, lloró. Yo siempre pensé que nos quitaríamos esa hipoteca a los 60 o con un exorcismo. Yo también. Le dije, dale las gracias a Drew. No se rió, pero sonrió.
El resto del dinero está sentado en un fondo indexado y ahora estamos hablando de unas vacaciones de verdad. No de contestar correos al borde de la piscina como un enfermo. 2 semanas desconectados. Laura quiere Italia. Yo quiero donde ella quiera. Después de todo lo que aguantó, bastante hizo con no venir ella misma a arrancarle el ventanal de la sala de recursos humanos. La semana pasada, Raymond me escribió que todavía no sabían usar bien el portal de proveedores y que oía cosas. Le dije que si alguna vez necesitaba una referencia, contara conmigo. Me mandó un pulgar arriba, luego llamó Patricia con otra bomba. El nuevo había renovado automáticamente otro contrato que yo llevaba 3 años bajando. Quedaron pillados 5 años a un 30% por encima de mercado. Y para rematar, el especialista de transformación digital, el otro amiguito de Drew, renunció en silencio. Al parecer descubrió por fin que intentar montar una transformación digital sobre una infraestructura de proveedores que se está cayendo a pedazos es como pintar una pared mientras la casa se incendia. Mi salida fue una decisión personal. El entorno no acompañaba. Mira, cuando cobras y vendes humo es visión. Cuando te largas es decisión personal. ¿Qué personaje? Patricia me soltó además algo que me dejó raro. Varios empleados nuevos, gente que nunca trabajó conmigo, andan preguntando quién demonios es Cole y por qué sale mi nombre en todas las reuniones. Porque cada vez que algo se rompe, que un proveedor se pone difícil o que un contrato sale peor de lo esperado, alguien dice, esto antes lo llevaba Cole, me he convertido en una historia de fantasmas. El tipo que no está, pero sigue apareciendo cada vez que la realidad les muerde el culo. Tu nombre sale tanto que parece que sigues en nómina, solo que cobrándoles en trauma. No sé muy bien cómo sentirme con eso. Una parte se halaga, otra se entristece, sobre todo porque confirma lo peor. Seguían sin entender de verdad qué hacía yo, incluso después del desastre. El fin de semana pasado, Laura y yo fuimos a cenar al italiano de siempre para celebrar lo de la hipoteca. El dueño, Gino, se acercó y me dijo algo que me dejó pensando. Te veo mejor. Los últimos años te veía agotado. Hasta el del restaurante lo había notado. Yo no supe cuánto me había desgastado esa empresa hasta que dejé de vivir dentro de ella. Yo lo sabía. Solo estaba esperando que tú dejaras de llamarlo normal. A veces pienso en pasar por el edificio una vez más, no a trabajar, ni loco, solo a cruzar el vestíbulo, pasar por la mesa de Raymond, ver la sala donde Drew intentó enterrarme con una carpeta y recordar que en esa misma empresa yo pasé un fin de semana entero salvando una migración urgente a la nube cuando se inundó el centro de datos de un proveedor. Fui yo el que tenía el número de emergencia guardado. Fui yo el que sostuvo aquello cuando nadie más sabía ni a quién llamar. ¿Fue un martes? No, fue un miércoles. Lo recuerdo porque Laura había hecho estofado y yo no llegué a probarlo a tiempo. Pero te guardé un plato, como siempre. En el monitor del nuevo trabajo tengo un papel pegado que dice página 47. Laura me preguntó qué significaba. Le dije que era un recordatorio de que los detalles importan, lo aburrido importa. Las cláusulas, las fechas, los acuerdos de mano, el teléfono de emergencia de un proveedor, todo eso gris que nadie presume en una reunión es lo que mantiene en pie la estructura. Cuando nadie presta atención a lo aburrido, se cae todo. Drew no prestó atención a lo aburrido. Yo era lo aburrido y ahora está pagando $320 la hora para que alguien intente hacer una versión mala de mí. Entonces, ya, cobraste, te fuiste y te sentiste el héroe. No, cobré, me fui y dejé que tus facturas hablaran. Mucho más gracioso. Así que sí, si me preguntas qué haría otra vez, haría lo mismo. No levanté la voz, no amenacé. No dije, te lo dije. No hacía falta. A veces no hay que pelear con quien te quiere sacar. A veces basta con apartarte, dejarlo tocar lo que no entiende. Y esperar a que la página 47 le rompa la cara sola.